Ahora vamos a estudiar el tema de trabajo y energía. Estas son probablemente dos palabras que deben haber sentido mencionar cotidianamente y también en cursos de física. Y ocurre que hay una ley en la naturaleza que es la ley de la conservación de la energía y es una de las leyes fundamentales aquí en física. No importa lo que hagamos, ¿sí?, la energía del universo se conserva. Y esto nos lleva a ciertas contradicciones, ¿no? Porque siempre escuchamos que hay que ser cuidadosos con el consumo de energía. ¿Cuál sería el propósito si es que la energía se conserva? Y lo que ocurre aquí es, bueno, ¿cuál es el significado de la energía para distintas personas? La energía, ¿sí?, es uno de los elementos de la mecánica que no se debe a Newton, pero sin embargo, antes que él, Galileo había hecho algunos experimentos con planos inclinados que los llevaron a observar una particularidad muy interesante. Galileo, ¿sí?, hizo unas pruebas con unas rampas, ¿sí?, y mostró, ¿sí?, a ver, estoy buscando el ojero, ¿sí?, mostró que si lanzaba un objeto, ¿sí?, en un plano inclinado con cierta inclinación, ¿sí?, que el cuerpito, ¿sí?, bajaba por esta rampa y llegaba, ¿sí?, hasta la misma altura, ¿sí?, luego de la evolución, ¿sí?, a través de estos dos planos inclinados. Claro, acá yo puse con el mismo ángulo, pero incluso, aún si yo variara el ángulo de la rampa y pusiera una rampa con otra inclinación, el cuerpo llega siempre hasta la misma altura, ¿sí?, como si hubiera algo, ¿sí?, como un proceso de memoria que restituyera al cuerpo a la misma altura, sin importar cuál fuera la inclinación de la rampa, ¿sí?, el cuerpo llega hasta la misma altura. E incluso, ¿sí?, llegó a mostrar que si uno pusiera una rampa completamente horizontal, este cuerpo seguiría andando indefinidamente. Si se fijan, cada vez se fue más lejos, ¿sí?, y en este caso el cuerpo seguiría con un plano perfectamente horizontal hasta infinito, siguiendo un movimiento rectilíneo con una velocidad constante. Es decir, aquí hay algo, ¿sí?, claramente que se conserva, ¿sí? Fíjense cómo hay esta especie de memoria, ¿sí?, de la ubicación respecto de la altura. En ese sentido, acá tenemos un tipo de energía asociado a la posición, ¿sí?, de un objeto que se denomina energía potencial. Y por otro lado, tenemos que esa energía que puede tener un cuerpo, ¿sí?, se transforma en energía de movimiento, asociada al movimiento, que vamos a denominar energía cinética. Es decir, acá este cuerpito ya no puede volver a subir, no tiene ningún mecanismo que lo lleve para arriba, ¿sí? Y eso que siempre que yo tuviera una cierta inclinación al cuerpito, lo llevaba hasta la misma altura. En este caso, ¿sí?, el cuerpo no vuelve a la misma altura, pero sí adquiere otra propiedad asociada al movimiento. Bien, este problema que mostrábamos de las rampas lo podíamos encarar sin la necesidad de introducir esta idea de energía que es esta cantidad que vimos que se conserva, es decir, no estamos hablando de que haya un proceso de memoria, sino que hay una energía en un cuerpo que está asociada a su posición. ¿Está bien? En el caso de que mostramos el plano, la segunda rampa que tenía una inclinación nula, ¿sí?, continuaba viajando con una velocidad constante, es decir, con lo que vamos a decir una energía asociada al movimiento, ¿sí? Los nombres que vamos a usar para estos dos formas de la energía es la energía potencial, cuando haga referencia a, a la posición de un cuerpo, ¿sí? Es una energía que un cuerpo tiene como virtud de su posición,
¿sí? En el caso de la energía cinética va a ser una propiedad asociada, ¿sí? A su movimiento, es decir, a su velocidad. Y si bien no necesitábamos esta magnitud para poder predecir el movimiento del cuerpo en la rampa, es inevitable notar, ¿sí?, que la bola terminaba a la misma altura a la que había empezado, nunca más alto. Inclusive si no hubiera rozamiento, terminaría exactamente a la misma altura. ¿Sí? Hay algo que se conserva, hay algo en el movimiento de la bola que es lo mismo al final que al principio. Y eso es lo que vamos a denominar energía. O sea, eso que es lo mismo es la energía. El reconocer la conservación de la energía es algo que nos va a servir para entender mejor las cosas y para simplificar el análisis del movimiento. Bien, una de las magnitudes que necesitamos es para estudiar a la energía es el trabajo. Los cuerpos van a tener energía y la van a intercambiar a través de interacciones con otros cuerpos, ¿sí? ¿Sí? Que esas interacciones es lo que denominamos fuerzas, ¿sí? Y la energía se va a transferir a través del trabajo de la fuerza correspondiente. Y este corresponde a la transferencia de energía de un cuerpo a otro llevada a cabo por una fuerza a lo largo de una distancia. Bien, esta definición de trabajo, ¿sí?, está relacionada con el desplazamiento, esta que damos y que entendemos en física, ¿sí?, y que difiere de la que quizás comúnmente se emplea, ¿sí?, para referirse a la ejecución de una tarea, ¿sí?, a lo largo del tiempo, eso como un trabajo. Aquí lo que nos va a importar, ¿sí?, es la fuerza, ¿sí?, y la distancia o el camino que se recorre a través de su aplicación. Y eso es lo que nos lleva a esta definición, que quizás difiera de la que ustedes vieron en el CBC, ¿sí?, a través de esta integral de línea donde aparece la fuerza en forma vectorial, producto escalar, el diferencial, ¿sí?, de posición, es decir, el incremento del vector posición a lo largo de nuestra trayectoria. Es decir, vamos a tener que va a haber un intercambio de energía sobre nuestro cuerpito que está siguiendo esta trayectoria debido a esta fuerza que tendrá su par de interacción en otro cuerpo, ¿sí? Y esta transferencia de energía se va a dar a lo largo de esta trayectoria y la vamos a poder calcular a través de esta integral. Es decir, miremos los elementos que tenemos. En azul, la trayectoria, ¿sí? En verde están marcadas las fuerzas F que no tienen motivo para ser constante a lo largo de nuestra trayectoria y pueden formar un ángulo arbitrario con el dr en distintos puntos, ¿sí? Y observamos que el diferencial r es un vector que va siempre paralelo a la velocidad, ¿sí?, y es tangente a la trayectoria en todo su largo. Así como lo hemos definido, el trabajo es una magnitud escalar, ¿sí? El resultado de este producto entre dos vectores nos da un escalar, así que tiene signo. El trabajo va a poder ser una magnitud positiva o negativa, ¿está bien? Indicando cómo es el signo de esta transferencia respecto a la energía, ¿sí?, que es transferida o que sale de nuestro cuerpo. Bien, se calcula en un determinado camino o trayectoria y depende del camino, ¿sí? Esto va desde A hasta B, pero depende del camino que yo elija de ir de A hasta B. No vamos a poder decir que existe el trabajo en un punto, ¿sí? Por lo tanto, nunca vamos a poder decir que el trabajo en un trayecto es trabajo final menos trabajo inicial. Y en consecuencia no existe el diferencial exacto de trabajo. Por ese motivo uno podría llegar a escribir un diferencial inexacto, fíjense que utilice una letra como una D estilizada, en realidad es una delta minúscula, ¿sí?, que es igual a el argumento, ¿sí?, de lo que está aquí en nuestra integral. ¿Está bien? Estamos definiendo el trabajo de la fuerza en un trayecto muy chiquitito de R, no en un punto, sino en una
distancia muy cortita. Siempre tiene que existir esa idea de al menos un desplazamiento mínimo. Si no hay desplazamiento, no hay trabajo, ¿sí? Y eso a veces quizás nos lleva a algunas confusiones, ¿no? Porque uno sostiene un cuerpo y le cuesta mucho y dice, pero si no hay desplazamiento. Bueno, que no haya desplazamiento quiere decir que no hay trabajo. Así que quizás nos va a costar un poco internalizar lo que es la idea del trabajo de acuerdo a esta definición que damos en física. La integral es una integral de línea y bueno, dentro de la integral hay un producto escalar entre dos vectores y eso es lo que hay que recordar siempre. Aquí hay un producto entre dos vectores que pueden formar una gran variedad de ángulos distintos entre ellos. Bien. Bien, entonces calculemos algunos trabajos. Por ejemplo, supónganse que tengo este marcador, ¿sí? Y lo elevo una cierta distancia. ¿Está bien? Si tiramos el diagrama del cuerpo libre de la situación que acabo de ejemplificar, ¿sí? ¿Qué fuerzas actúan sobre nuestro marcador? Actúan el peso, ¿sí? ¿Y qué más actuaba sobre el marcadorcito? El par del peso estaba en la Tierra, muy bien, peso prima. Estamos pensando en un observador fijo acá al piso de nuestro recinto, ¿sí? Y es un observador inercial y observa estos pares. También observa que hay una fuerza de contacto, la normal de contacto, que aparece en la parte de abajo de mi marcadorcito, ¿sí? Y sobre mi mano aparece la normal hacia abajo. Ok. ¿Cuál será el trabajo, ¿sí? Que hace mi mano, ¿sí? Para llevar al marcadorcito, ¿sí? Desde acá abajo hasta allá arriba? Bueno, ese trabajo se va a calcular, ¿sí? Como la integral de la normal por el diferencial de R. En este caso, lo que se observa, fíjense, para poder resolver esta, no voy a poner números, no viene al caso, la cuestión, fíjense, voy a poner si quieren un sistema coordenado para que se observe, ¿no? Si teníamos a nuestro cuerpito, con la manito, podría poner en el punto inicial en mi sistema de coordenadas, X para acá y para acá, y la trayectoria que realizó, supónganse que esto subió una altura L. Bien. Mi mano va a haber hecho un trabajo, ¿sí? A través de la fuerza normal, ¿sí? Le va a haber cedido cierta energía, ¿sí? Que la podemos calcular a través de este trabajo, ¿sí? En ir desde una posición en I igual a 0 hasta I igual a L. Entonces, la normal tendrá su valor n, ¿sí? En I versor, apunta para arriba. Y supondremos algún valor de n positivo. ¿Está bien? Por otro lado, ¿sí? Vamos a ir desde I igual a 0 hasta I igual a n. Y nuestro diferencial, ¿sí? De R, ¿sí? Que va a ser el incremento del vector posición, va a ser di en I versor. Es decir, fíjense, yo podría haber puesto mi sistema coordenado en cualquier lugar, ¿sí? El vector posición es esto en un momento, esto en otro momento, esto en otro momento. La diferencia infinitesimal entre distintos estantes es di en I versor. Son flechitas así. ¿Está bien? Entonces, esta integral, bueno,
Habrá que ver si la normal que yo apliqué fue constante a lo largo de todo el camino o si fue variando y si tiene alguna dependencia con la posición. ¿Está bien? Pero el trabajo que va a realizar lo calculamos de este modo. Bueno, veamos el caso, ¿sí?, de un cuerpito que es tirado por una fuerza F, podría ser una persona, ¿sí?, que tira de él y le aplica una fuerza F para este lado, el cuerpito está apoyado sobre una superficie sin rozamiento. Y queremos calcular cuál es el trabajo que realiza esta fuerza F. Por supuesto, para la componente horizontal, es en la que nos va a interesar, la parte vertical, como está apoyadito, ¿sí?, la normal se cancela con el peso. Entonces, en este problema que conocemos que es sencillo, el trabajo de esta fuerza F va a ser dependiente de entre qué punto y qué punto va este cuerpo. Es decir, supongamos que está en un punto inicial A y queremos calcular el trabajo que hace mientras que va de A hasta B. Tendremos que hacer la integral de A hasta B, ¿sí?, de nuestra fuerza F, vector, diferencial. Bien, y entonces, bueno, para resolver esta cuenta y hacerla de forma numérica, tenemos que componer algún sistema coordenado, ¿no es cierto? Que, bueno, probablemente previamente lo hubiéramos tenido si esto hubiéramos hecho el diagrama de cuerpo libre, y hubiéramos puesto todo el procedimiento este, con el sistema de coordenadas, dependiendo de la trayectoria que tenemos, ¿no? La trayectoria que vamos a hacer, el cuerpito va a ir así, asumido. Y en particular en este tramo del trayecto de A hasta B, ¿sí?, la fuerza F, ¿sí?, va a realizar cierto trabajo sobre nuestro cuerpo, es decir, va a haber, como decíamos, cierto intercambio de energía, ¿sí?, entre la persona, el cuerpo sobre el cual aparece esta fuerza F y esta masita de valor M, lo que puede. Bien, entonces, si se fijan en este problema, si pongamos un sistema coordenado, podemos poner cualquier cosa, ¿sí? Podemos poner algo que esté aquí sobre la posición inicial, ¿está bien? Ponemos X e Y, ¿está bien? Y vamos a tener que el trabajo va a ir de A hasta B, adoptando estas convenciones, implica que, con esto que hemos asumido, nuestra fuerza F se ve como una F en X versor, y el dr tiene una pinta de ser dx en X versor, ¿sí? Recuerden que dr es el incremento del vector posición, ¿sí? Bueno, acá en este instante el vector posición es el vector nulo, y a medida que va creciendo entre instante e instante, estos representarían, estas flechitas chiquititas, los incrementos del vector posición. Es decir, estos dr's son flechitas así, que representan, que se pueden escribir en nuestro sistema coordenado como incrementos de la coordenada x en la dirección de x. Entonces, cuando integramos entre a y b, vamos a estar yendo desde, bueno, como puse el origen de coordenadas, desde x igual a 0 hasta x igual a hasta, digamos que esta longitud vale L, ¿sí?, hasta x igual a L. O sea, el x de A vale 0 y el x de B, la posición B, vale N. Y acá va F en X versor, producto escalar de X en X versor. ¿Está bien? Entonces acá tenemos que, fíjense, la F la supusimos constante, tendremos F afuera de la integral,
Acá tenemos el producto de x versor con x versor da 1, ¿sí? Y nos queda la integral de dx entre x a igual a 0 y xb igual a n. ¿Está bien? Que no es más que, ¿sí?, por regla de Barrow, f por x entre L y 0, F por L, que quizás era la expresión que ustedes utilizaban, ¿sí?, que traían ya desde el CBC, fuerza por distancia. Pero fíjense que en este caso muy particular, tomamos una fuerza constante, ¿sí?, y por ese motivo llegamos a ese resultado. Las fuerzas no siempre van a ser constantes, tendrán alguna dependencia, ¿sí?, con la posición, ¿sí?, y tendremos que resolver la integral correspondiente. Otra cosa que les quiero mencionar, fíjense si la fuerza hubiera sido negativa, o sea, fíjense sin cambiar nada del enunciado, como definir las cosas, si F es positiva, tenemos un trabajo que es mayor que 0. Si F hubiera sido negativa, es decir, una flechita que apuntaba para el otro lado, ¿sí?, en esta convención eso pasaría si F es negativa, ¿sí?, correspondería una flecha, una fuerza hacia el otro lado, ¿sí?, tendríamos un trabajo negativo, por lo tanto remarco que el trabajo puede ser tanto como positivo como negativo, indicando si esa interacción de este cuerpo con otro, ¿sí?, esa interacción, nuestro cuerpo está recibiendo energía o está perdiendo energía. ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar por ver qué ocurre con esta energía asociada al movimiento de los cuerpos, ¿sí? Recordemos que bien podemos trabajar sobre una única fuerza, ¿sí?, calcular el trabajo, o bien podríamos trabajar sobre la fuerza resultante, ¿sí?, sobre nuestro cuerpo que estamos analizando. Eso nos va a dar una magnitud que es equivalente al trabajo de todas las fuerzas. Entonces, cuando vayamos desde un punto A hasta B y analicemos el efecto de la fuerza neta sobre nuestro cuerpo, ¿sí?, a lo largo de la trayectoria analizada, ¿sí?, vamos a poder deducir una relación que es importante para lo que es la energía asociada al movimiento, ¿sí? Fíjense que dr es tangente a la trayectoria, entonces cuando hagamos el producto escalar, solo va a quedar la componente tangencial de la fuerza. Es decir, cuando hacemos este producto escalar, ¿sí?, nos va a quedar que es la fuerza, es la proyección de la fuerza en la dirección tangente. Y eso, ¿sí?, va a implicar que del otro lado de la igualdad, en la segunda ley de Newton, tengamos la masa por la aceleración tangencial. Si recordamos que la aceleración tangencial es la derivada de la rapidez respecto del tiempo y reemplazamos con esta información, con m y con a por t en esta expresión, vamos a tener que en definitiva tenemos la integral entre a y b de la derivada de la rapidez respecto del tiempo por dr. Bien, entonces si ustedes se fijan, podemos juntar al dr y al dt y obtener a la rapidez, ¿sí? Y nos quedaría, esto sería equivalente a hacer un cambio de variables, la integral de la rapidez, ¿sí?, entre la rapidez en A y la rapidez en B. ¿Sí? La integral de B diferencial de B es un medio de B cuadrado y por regla de Barrow se obtiene que esto es un medio de la masa por la velocidad B, es decir, la velocidad final, menos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en A. ¿Está bien? Todo esto suponiendo que la masa es constante. Fíjense que el resultado nos da algo que depende, ¿sí?, del estado de movimiento final, ¿sí?, y el estado de movimiento inicial. Es decir, algo que tiene que ver con la rapidez final y la rapidez inicial. Y es la diferencia. ¿Está bien? A estas cantidades se las denominan energía cinética y lo que hemos obtenido se conoce como teorema de las fuerzas vivas, o en inglés Work and Energy Principle, ¿sí?, donde el trabajo de las fuerzas totales va a ser igual a la variación de energía cinética de nuestro cuerpo. Hemos visto entonces que esta
magnitud de la energía cinética, ¿sí? Asociada a la rapidez del cuerpo, ¿sí? La vamos a poder calcular para una partícula, ¿sí? A su variación como el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre ella, ¿sí? A lo largo, ¿sí? De un determinado trayecto, por ejemplo, de A hasta B. ¿Está bien? Y en el caso de masa constante, vamos a obtener que eso es un medio de la masa por la rapidez final al cuadrado menos un medio de la masa por la rapidez inicial al cuadrado. Bien, retomo la idea del marcador, ¿no es cierto? Que sosteníamos y llevábamos para arriba, teníamos que sobre él actuaba el peso y la normal. ¿Sí? La normal estaba asociada, ¿sí? A la interacción entre el marcador y mi mano. Entonces, yo había querido calcular la magnitud de esa interacción, el trabajo de la fuerza normal, ¿sí? Y habíamos puesto algo así como que esto era la normal para ir desde un punto A hasta B por diferencial de R. Bien. Ahora bien, si yo quiero calcular la variación de energía cinética en este momento, fíjense, pasé de acá y llegué hasta acá, ¿sí? Partí del reposo y volví al reposo, ¿está bien? Y por otro lado, eso me quiere decir que la variación de energía cinética es cero, ¿sí? En el estado inicial, estado final. Es decir, por un lado vamos a saber que esa variación de energía cinética, ya que se conserva la masa, es cero, ya que la podemos calcular como mostramos recién, un medio de la masa por la velocidad en v al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad en a, la rapidez en a, perdón, al cuadrado. ¿Sí? Esto yendo de A hasta B, las situaciones estaban mi mano, el marcador, ¿sí? Mi mano, el marcador, velocidad en A, 0, velocidad, rapidez en B, igual a 0, y fue todo este taller. Entonces, sobre este problema tenemos que, si queremos calcular el trabajo de todas las fuerzas, tenemos que calcular esa fuerza total actuante. Es decir, vamos a tener que sobre el cuerpito están actuando tanto el peso como la normal. Esta es la fuerza resultante, ¿sí? Y lo que estamos calculando es el trabajo de todas las fuerzas. ¿Está bien? Ese trabajo de todas las fuerzas es la integral entre A y B de esta fuerza total, producto escalar de R. Donde, si recuerdan del problema que acabamos de hacer, habíamos puesto el eje, ¿sí? Una situación así, X, Y. ¿Está bien? Entonces, nuestro Y en A va a ser 0 y el I en B será un largo L, vamos a llamarlo. Ok. Entonces, ¿sí? Este trabajo de todas las fuerzas sabemos que es igual a la variación de energía cinética. Y esto ya sabemos que es C. Entonces, fíjese que tenemos que, por un lado, una fuerza que es constante y una que no es constante, ¿cierto? Porque mi fuerza acá emparda exactamente a la fuerza peso. Y para que vaya para arriba, tengo que cambiar el estado de movimiento y le va a ganar. Y después vuelvo a empardar. ¿Está bien? Y es muy difícil para mí saber exactamente cómo es esa normal y modelarla. Pero sin embargo, puedo aprovechar esta relación para calcular cuál es el trabajo realizado por la normal. Ustedes se fijan, ¿sí? Debido a que la variación de energía cinética es cero, esto me queda en definitiva la integral de A hasta B, ¿sí? De la normal por el diferencial R. ¿Está bien? Esto no es más que el trabajo de la fuerza peso
y esto no es más que el trabajo de la normal. ¿Está bien? Entonces tenemos, ¿sí?, que este trabajo de la fuerza-peso lo podemos calcular con mucha simplicidad. ¿Cómo se hace ese cálculo? Bien, esto era lo que queríamos averiguar. Y no sabíamos porque no sabía cómo modelar a la normal en función de la posición. ¿Sí? Porque es más, yo podría hacer el movimiento de distintas formas, muy rápidamente, muy lentamente, ¿ok? Y siempre se mantendría esta variación de energía cinética. Entonces, fíjense que yo voy a poder averiguar, independientemente de esas características del movimiento, cómo es el trabajo de mi fuerza normal, ya que puedo calcular con facilidad el trabajo de la fuerza-peso. El trabajo de la fuerza-peso va a ser la integral de I hasta B. ¿De quién es la fuerza-peso? Bueno, lo acabo de borrar, apunta para abajo. Peso es menos m por g en inversor. Entonces tenemos menos m por g en inversor, producto escalar de I en inversor. ¿Está bien? Esto es mi dr. ¿Está bien? Bien. Y esta integral sale facilito y me termina quedando, ¿sí?, borro esto que está por acá, me termina quedando, sigo por acá, y con I son paralelos, sale el menos acá, m, g, y me queda la integral de diferencial I entre I igual a 0 e I igual a L. Es decir, esto es igual a menos m, g, L. Claro, el trabajo de la fuerza-peso, ¿sí?, tiene signo negativo. Fíjense que para cada instante de la trayectoria, la fuerza-peso apunta hacia abajo y es constante, y el diferencial dr apunta hacia arriba. Eso me indica, ¿sí?, que estos productos escalares en todos los puntos de la trayectoria me están dando un integrando negativo, ¿sí?, que hace que cuando termino de hacer toda esta sumatoria de infinitesimos, ¿sí?, esta observación que quiero decir que estoy haciendo acá me indica, ¿sí?, que estos diferenciales de trabajo son todos menores que cero. ¿Está bien? Entonces, a lo largo de la trayectoria, cuando hago la integral de todos ellos, estoy obteniendo un número que es menor que cero. ¿Está bien? Entonces, si ustedes se fijan que la variación de energía cinética es cero, me está diciendo que cero es igual al trabajo de la fuerza-peso más el trabajo de la normal. Por lo tanto, el trabajo de la normal es menos el trabajo de la fuerza-peso y es igual a mg por L. Bueno, habíamos estudiado este problema que está dibujado acá, ¿sí?, donde tenemos una masa apoyada, ¿sí?, actúa una fuerza constante y esto lleva al desarrollo de una trayectoria rectilínea. Bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿sí?, con la energía cinética en este caso y qué información nos trae. Bueno, ¿qué ocurría, ¿sí?, con nuestro cuerpito, por ejemplo, en este problema tan sencillo, queda arrastrado sobre una superficie sin rozamiento a través de una interacción F con, por ejemplo, alguien que tirara de él o que lo empuja? Bien, tenemos el diagrama del cuerpo libre, tenemos el peso, ¿sí?, todo esto para un observador fijo al piso, ¿sí?, en lo que creemos que es un sistema de referencia inercial, y actúa estas fuerzas: la normal, el peso y la fuerza. Los pares, peso prima, sobre el piso la normal, esta es la Tierra, la normal n', y sobre la gente que tira aparecerá la fuerza F', supónganse que acá hay una mano. F'. Bien. Entonces,
Si queremos ver analizar la variación de energía cinética de este cuerpo, tenemos que considerar el trabajo de todas las fuerzas. Y esto va a ser igual a considerar el trabajo de la fuerza total, que es peso más normal más F producto escalar de R, ¿sí? Y supónganse que analizamos dos instantes entre un punto A y un punto B, y le dibujamos la figura genérica en el medio entre A y B, va entre A y B, ¿sí? Y tenemos, justamente podemos distribuir esta integral, y tenemos la suma de tres trabajos. ¿Está bien? Y bien, este sería el trabajo de la fuerza peso, el trabajo de la normal y el trabajo de esta fuerza F que habíamos visto. Y esto que está acá es la variación de energía cinética debido al teorema de las fuerzas vivas, ¿no es cierto? Entonces, de este lado, lo que podemos decir, fíjense, cómo es la relación entre el peso y el diferencial dr. dr, nuestra trayectoria, la pongo así en colorado. Esta es la trayectoria rectilínea y tenemos que sobre esta trayectoria está actuando esta fuerza, la normal y el peso. Pero ¿qué ocurre con el peso y con la normal? El peso apunta hacia abajo y la normal apunta hacia arriba, mientras que en la trayectoria es horizontal. Es decir, si tomamos un sistema coordenado así, y X, tenemos que nuestros DRs son dx en X versor. Y estos son perpendiculares a la fuerza peso, por ejemplo, que es mg menos mg en Y versor. El producto vector escalar entre P y dr, ¿sí?, son perpendiculares y por lo tanto da C. La normal tendrá alguna magnitud n, ¿sí?, que podremos sacar de las ecuaciones de Newton, pero sabemos que es en Y versor. ¿Está bien? Entonces, también es la normal perpendicular al dr, y estos dos términos, ¿sí?, son cero. Y nos queda que es la integral, por lo tanto, la variación de energía cinética corresponde, sigo acá arriba, ¿sí?, este delta de energía cinética va a ser igual a la integral entre A y B, ¿sí?, de nuestra fuerza, ¿sí?, que va a ser, la podemos ya escribir a esta fuerza, ¿sí?, como una F en X versor. F en X versor por dx en X versor. ¿Está bien? Esto sale fuera de la integral y nos queda que hacer paralelos el producto da 1, que es la integral de dx entre x estaba puesto en 0 y el otro estará en un x genérico que podemos, lo dejo así directamente como es. O si quieren le pongo x igual a l, es lo mismo. Bien. Entonces me va a quedar esto que es F por L, igual a la variación de energía cinética. Y por otro lado, tenemos que del otro lado, ¿sí?, la variación de energía cinética es, borro esto de acá, igual, ya que esto es a masa constante, a la energía cinética final, un medio de masa por la velocidad, la rapidez en L, perdón, en X igual a L, menos un medio de la masa por la velocidad
en x igual a 0 al cuadrado, ¿no? O sea que, por ejemplo, conociendo cuánto vale la velocidad en x igual a 0, supónganse que sabemos que vale 0, que para esto partió del reposo, yo puedo aprovechar este dato para calcular cuál es la rapidez en un punto cualquiera, ¿sí?, de la trayectoria. ¿Está bien? Si conozco la fuerza y conozco la distancia que me estoy preguntando, tranquilamente voy a poder despejar y averiguar la rapidez en un x cualquiera, despejándolo de esta expresión. Bien. Bien, hasta el momento habíamos utilizado este concepto del trabajo y habíamos descartado la dependencia con el tiempo. No porque no fuera necesario, ¿sí? Cuando necesitamos incluir el tiempo transcurrido, lo que se hace es se define la potencia media de una fuerza como el trabajo realizado por la misma dividido por el tiempo transcurrido. Es decir, si iba de A hasta B y le tomaba un cierto tiempo, si dividimos a ese trabajo por el intervalo de tiempo transcurrido, obtendremos una magnitud que es conocida como la potencia media. Cabe destacar que las unidades si bien el trabajo venía del cálculo de estas fuerzas medidas en Newton por estos diferenciales que venían medidos en metros, la unidad que se adopta para el trabajo y para la energía es el joule, ¿sí? Y ahora hablar de potencia, vamos a referirnos a la potencia, ¿sí?, como joule sobre segundo, y eso tiene la unidad de watt. Bien, esta idea de potencia nos va a poder permitir discernir entre distintos tipos de trabajos realizados que coinciden en su magnitud, pero son realizados en tiempos distintos. Consideren que uno computa el trabajo por elevar, no sé, 40 kilos de este, azúcar a una distancia de 1 metro. No es lo mismo hacer eso todo de un saque en una única operación, ¿sí?, que hacerlo subiendo de a un paquete. Si consideramos simplemente los trabajos, subo un paquete, supónganse me lleva levantar un paquete de azúcar 1 segundo. Subo 40 paquetes, me llevó 40 segundos. ¿Está bien? Sin embargo, al trabajo no le importa nada eso. Por cada paquete haré una cantidad X de trabajo. ¿Está bien? Si ahora pudiera mover todos los paquetes todos juntos, hago la misma cantidad de trabajo. Pero es sustancialmente distinto un procedimiento que el otro, ¿no? Si levantar 40 kilos es mucho más complicado, ustedes saben, que levantar de a 1 kilo. Sin embargo, los trabajos computados serían equivalentes. Entonces a lo que voy es que es importante, ¿sí?, voy a necesitar una máquina superior para poder hacer los 40 paquetes de una. ¿Está bien? Como hicimos anteriormente de los conceptos de promedio, ¿sí?, podemos pasar a las magnitudes instantáneas. ¿Sí? En el caso de la potencia, ¿sí?, cuando necesitemos hablar de la potencia instantánea de una fuerza, ¿sí?, nos vamos a referir a ella como el trabajo realizado por la misma en un desplazamiento infinitesimal. ¿Sí? Es decir, vamos a tomar ese pequeño trabajo, ¿sí?, digo pequeño porque se realizó en un intervalo espacial muy pequeño, ¿sí?, nos va a dar este delta W, ¿sí?, que no es un diferencial exacto y por eso se utiliza una letra distinta, ¿sí?, ya que no existe el trabajo en un punto, siempre está asociado a un desplazamiento. Si tomamos ese diferencial inexacto asociado al trabajo, si lo dividimos por el tiempo, vamos a obtener lo que es la potencia instantánea. ¿Sí? Esto no es un cociente de incrementos, por lo tanto no es una derivada, pero sin embargo nosotros podemos abrir nuevamente el numerador, ¿sí?, y si asociamos al
al segundo término, al dr con dt, observamos que podemos escribir lo que es la velocidad. Nos va a quedar que la potencia se puede expresar también como la fuerza, ¿sí?, producto escalar por la velocidad.